Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a avanzar en lo referente a programación orientada a objetos. Básicamente, un poco hacer una comparación entre la programación estructurada y la programación orientada a objetos para luego adentrarnos en algunos conceptos eh, que son fundamentales y que sostienen el paradigma de orientación a objetos. Hasta el momento nosotros hemos trabajado la programación estructurada. Todo lo que hemos aprendido corresponde a lo que se conoce como programación estructurada. Estructurada porque está compuesta, primero es una base secuencial, un programa usualmente secuencial, pero luego hay una serie de estructuras como las estructuras selectivas, las estructuras repetitivas, que permiten que esa secuencia sea modificada en función de los requerimientos del problema. Luego aprendimos lo que era la programación modular como una forma de dividir nuestro código complejo en código más simple y organizar nuestro código, es decir, las llamadas funciones que ya hemos estudiado. Y ahora estamos avanzando a un estadio, un estado más elevado, vamos a decirlo de esta forma, de mayor eficiencia, con la programación orientada a objetos, donde se potencia la programación modular, pero además hay una serie de conceptos que le dan como mayor fuerza a esa técnica. Entonces, cuando comparamos las dos programaciones, los dos paradigmas, pues vemos fácilmente que el paradigma de orientado a objeto permite la reutilización de código, permite lo que llaman, facilita la abstracción por parte del programador. Además, facilita la depuración porque, bueno, como el programa está compuesto por clases, un error de un tipo puede estar muy fácilmente asociado a una clase. ¿Cuáles son esos principios? Pues, o pilares, como dice la lámina, son la abstracción, que ya hemos hablado de ella, el encapsulamiento, el polimorfismo y la herencia. El encapsulamiento eh, es un mecanismo mediante el cual la programación orientada a objetos puede generar un aislamiento del código con respecto al mundo externo. Es lo que nosotros conocemos como clase. La abstracción, bueno, ya sabemos que es el mecanismo que nos permite poder representar elementos del mundo real en un modelo, en este caso informático, a través de la captura e implementación de atributos que se consideran importantes para la representación de ese objeto, los métodos también asociados a ella. Volvemos al encapsulamiento. Y les decía hace unos segundos que el encapsulamiento es un método, es una forma mediante la cual nos podemos aislar del mundo externo. Cuando uno crea una clase, realmente lo que está creando es una especie de membrana, vamos a decirlo de esa forma, que encapsula o aísla la clase del mundo externo. Ese encapsulamiento implica que en una sola unidad, en un solo elemento que nosotros denominamos clase, integramos eh, atributos con métodos. Cuando esas clases que están encapsuladas ven al mundo externo, pues generan relaciones con otras clases. Entonces el encapsulamiento es el proceso en el cual protegemos la integridad interna de los datos en una clase. El otro pilar fundamental de programación orientada a objetos es la herencia. La herencia es básicamente un mecanismo de extensión, es decir, un mecanismo de extensión y de reutilización de código. El objetivo siempre cuando se quiere ser un buen programador es tratar de repetir lo menos posible código y reutilizar en la medida de lo posible lo ya estructurado, lo ya hecho, lo ya construido.
La herencia se le llama así porque es un mecanismo que permite que una clase pueda extender tanto los métodos como los atributos de otra clase a la que llaman padre. Entonces hablamos de una clase padre y una clase hijo. La clase padre es la clase fundamental y la clase hijo es una clase que basado en las características de la clase padre lo extiende, lo hace un poquito más específico. Es sencillamente un mecanismo de extensión, como lo podemos ver acá en este diagrama. Nosotros podemos tener una clase empleado y podemos tener una clase profesor que comparte ciertos atributos con la clase empleado, así como una clase administrativo que comparte ciertas características con el empleado y una clase contratado que una vez más comparte ciertas características con el empleado. Lo vemos muy fácilmente, digamos, en la naturaleza. Podemos hablar de una clase mascota, pero eh, esa clase es especializada en una clase perro, clase gato, clase tortuga. Especializar implica que la clase perro tiene atributos y métodos de la clase mascota, pero él tiene otras cosas que se le agregan a la clase mascota. De tal manera que un perro es una mascota, pero una mascota no necesariamente es un perro. Una mascota puede ser un gato, una mascota puede ser una tortuga, según este diagrama. Es decir, el perro, el gato y la tortuga comparten características propias de una mascota. Esas características están en la clase padre. Pero un gato no es un perro. Aunque es una mascota, no es un perro. ¿Por qué? Porque a las características de las mascotas se le agregan las características particulares del gato. Así como la clase perro le suman las características particulares de un perro. El propósito principal de la herencia es seguir el principio DRY o Don't Repeat Yourself. Podemos reutilizar mucho código implementando todos los componentes compartidos en clases principales y secundarias. Se puede ver como el concepto de herencia genética en la vida real. De hecho, por eso se le llama así, porque el hecho de que un perro comparta características de la clase mascota, podemos decir que es que comparte pues un ADN, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, aquí hay una clase principal que se llama padre, que es la clase padre, que se llama persona. Vean que bueno, esto responde a las características que nosotros hemos ya visto y aquí eh, tiene también sus métodos, ¿no? En este caso un solo método. Además, eh, podemos tener entonces una clase secundaria o una clase hija o una clase especializada en la que toma ventaja de la clase padre. Por ejemplo, aquí vean ustedes que hay una clase estudiante que hereda de la clase persona. Vean ustedes que aquí ya estamos viendo un poco de código y eh, podemos diferenciar o identificar que la herencia se lleva a cabo aquí. Es decir, la clase estudiante ahora está parametrizada. Es decir, esta notación indica que un estudiante hereda de persona. Previamente se ha importado, por supuesto, la clase persona. Entonces, um, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que la clase estudiante hereda características de la clase persona. ¿Qué cosas hereda? Pues hereda el nombre, el apellido, la cédula, el correo y el teléfono. ¿Mm? Son clases que si vemos bien estaban presentes en la clase padre o la clase persona, ¿sí? Pero además, ¿qué diferencia la clase estudiante de la clase persona? Pues lo diferencia el hecho de que además de tener un nombre, un apellido, una cédula, un correo, un teléfono, tiene otro atributo que es un carnet
y tiene otro atributo que es las materias. Entonces, lo que realmente ocurre es que la clase estudiante tiene más atributos que la clase persona, pero un estudiante es una persona. Es decir, un estudiante hereda de la clase persona. Eh, por eso es muy importante esto que está aquí. Porque fíjense bien que en el constructor de la clase, aquí está el constructor de la clase estudiante, se invoca al constructor de la clase persona. Fíjense que aquí dice persona.init, es decir, que se está invocando el constructor de la clase padre. Repito, para poder generar un objeto de tipo estudiante, el constructor de la clase estudiante invoca en su interior al constructor de la clase persona. Y además eh, define sus propios atributos. Quiere decir que si se les pregunta, bueno, ¿cuáles son los atributos de la clase estudiante? Ustedes deberían responder que los atributos de la clase estudiante son el nombre, el apellido, la cédula, el correo, el teléfono, el carnet y las materias. Si les preguntan cuáles son los atributos de la clase persona, entonces deberían decir que es nombre, apellido, cédula, correo y teléfono. Por eso decimos que un estudiante es una persona. Además de eso, la clase estudiante puede utilizar los métodos de la clase persona. Eso siempre tienen que tomarlo en cuenta. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos sencillamente un ejemplo basado en el anterior. Recuerden que nosotros tenemos entonces la clase estudiante que hereda de la clase persona y tenemos su constructor. Podemos entonces crear un objeto del tipo persona. Vean ustedes, aquí este objeto es de tipo persona y aquí este objeto es de tipo estudiante. Ok, vamos a ver cómo. Ok, tenemos aquí entonces se instancia un objeto de tipo persona y aquí se instancia un objeto de tipo estudiante. Fíjense, ¿qué pasa si se ejecuta este código en Visual Studio Code? Porque aquí se le está pidiendo hallar el tipo de la clase persona y aquí también se le está pidiendo a el intérprete de Python que nos diga cuál es el tipo de la clase estudiante. Vamos a irnos un momento a el IDE. Bueno, estando aquí ya en el IDE, fíjense que tenemos entonces la clase persona, ¿ok? Con su constructor y el método de imprimir datos. Tenemos la clase estudiante. Previamente se importa a persona, se importa todo de persona, eso es lo que quiere decir este asterisco. Y tiene su constructor, pero fíjense que el constructor llama al constructor de la clase persona, puesto que estudiante es primero una persona o extiende a la clase persona. Y aquí en este archivo que lo hemos llamado ejecutando persona estudiante, bueno, creamos nuestros objetos, persona y estudiante. Fíjense que se importa a estudiante. No tenemos que importar a persona porque previamente en el archivo estudiante se importó a persona. Entonces ya ya puede ser visto por el archivo ejecutando persona. Es decir, eso es como una cadena, ¿no? Bueno, si ejecutamos, entonces, ¿qué vemos? Bueno, nos dice que
El primer objeto, persona, es de tipo persona, ¿lo ven? Y el siguiente es de tipo estudiante. ¿Ok? Eh, Observen ustedes que además se manda a imprimir pues los datos de ambos dos, o sea, de tanto de persona como de estudiante. ¿Ok? Pero el método se encuentra definido en la clase persona. No obstante, observen ustedes que el objeto estudiante puede invocarlo. ¿Por qué puede invocarlo? La respuesta es que al ser estudiante una extensión de la clase persona, puede acceder a los métodos de la clase persona. Por lo tanto, él puede invocar ciertamente el método imprimir datos. Por eso nos da este resultado. Otro pilar fundamental de la programación orientada a objetos es el polimorfismo. El polimorfismo nos permite modificar los métodos de las clases hijos, previamente definidos en la clase padre. De esta forma construimos métodos con el mismo nombre, pero con diferente funcionalidad. Una clase hijo puede heredar un comportamiento definido, por ejemplo, imprimir datos, pero de una manera ligeramente diferente. Por ejemplo, imprimir los otros atributos que sean propios de la clase hijo y que no sean de la clase padre. Eh, por ejemplo, podemos irnos a nuestro IDE. Vamos a hacerlo. Aquí estamos en nuestro IDE. Podemos, fíjense que en el caso de estudiantes no se imprime ni el carnet ni las materias. Entonces va a hacer falta que nosotros volvamos a escribir la función imprimir datos. Yo la voy a copiar. ¿Ok? Y la voy a pegar aquí eh, en la clase estudiante. Sin embargo, le voy a hacer una modificación. Le voy a agregar aquí carnet. Vamos a copiar este carácter especial de salto. Queremos que diga carnet, entonces carnet vamos a agregar el carácter especial y que diga materias ahora. Y ahora la función format hay que hacerle modificaciones. Le agregamos self.carnet y self.materias. Ok. Y ahora, pues, al existir un método imprimir datos en estudiantes, entonces esa será la que se vaya a ejecutar. Vamos a correr este programa. Ok, estamos aquí en ejecutando persona estudiante y vamos a ejecutar. Bueno, observen ustedes que tenemos por un lado los datos de la persona y tenemos los datos del estudiante. Además tiene el carnet y tiene la lista que son las materias. Realmente a eso se le conoce como sobrecarga de métodos. Cuando eso ocurre cuando una clase hija vuelve a escribir el mismo método que está en la clase padre y en ese caso ese método va a tomar el lugar del método de la clase padre. En este caso, como ya estudiante tiene su método imprimir datos, cuando se invoque, ese método va a ser el que está definido en la clase estudiante. Antes no la tenía,
y se ejecutaba la clase padre. Esto se conoce como sobrecarga de método y es una forma de polimorfismo. Lo que estamos haciendo entonces es reutilizar código. Ese es realmente el concepto subyacente. Bueno, seguimos. Bueno, aquí este código ya lo hemos corrido, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos ejercicio 30 y con esto pues terminaríamos esta sesión de trabajo.